Muy buenas tardes. Bueno, espero que me oigan bien. Bueno, acomodo un poco el sonido. Bueno, estamos aquí hoy viernes 17 de junio del 2022, agradeciendo a las personas que se puedan conectar en esta transmisión. Y bueno, como habíamos anunciado, de hecho ya hace un par de semanas atrás, igual puede haber sido que se determinó que iba a haber una modificación. Bueno, hay un proyecto y el que se ha hecho público con respecto a una reforma que va a sufrir el reglamento de extranjería, no la ley propiamente dicha, sino el reglamento, y por eso hemos creído conveniente hacer esta transmisión. Nos hubiese gustado hacerla un poco antes, pero la verdad que teníamos imposibilidad de poder conectar y poder dar esta información tan importante, pero estamos aquí para ello. Y bueno, hemos traído ese tema hoy porque hay muchas cosas que vamos a decir, muchas cosas interesantes, pero también cosas que creemos que todavía no se han resuelto del todo, y en la marcha vamos a ir viendo en definitiva cómo se va a ir aplicando estos posibles cambios que se van a adoptar una vez que este proyecto sea aprobado y publicado en el boletín oficial respectivo para que entre en vigor, ¿no? Todavía son, lo que vamos a ir explicando son novedades que se van a dar en un corto tiempo, creemos, por las necesidades que se han presentado en esta área de extranjería, y creo que esto viene a ser una respuesta a esas necesidades que se han venido planteando y presentando, pero lo cierto es que, volvemos a repetir, a nuestro criterio, pues no se terminan de resolver muchas cuestiones, y es más, se han producido cambios que esperemos pues que hayan sido decididos o se están proponiendo para que dé una mejora al tipo de tramitación que nosotros estamos viendo que está sucediendo en los trámites de arraigo laboral, por ejemplo, que es un trámite que nos está ayudando a poder resolver las solicitudes de autorización de residencia y trabajo para muchos ciudadanos extranjeros, sobre todo personas que provienen del asilo y que ya tienen a fecha de hoy su asilo denegado. Sin embargo, la ley se va a configurar a través de su reglamento, la aplicación de la ley, que es lo que hace el reglamento de extranjería, se va a configurar de una manera muy particular de lo que ya hemos venido haciendo con los arraigos laborales, y bueno, eso creemos que es un tema que debemos tratar desde nuestro despacho. Y bueno, también recordarles mi nombre, yo soy Luz Segarra, abogada del despacho Lux Legis. Mi teléfono es el 671-626-039. Nos encontramos en el centro de Barcelona, en la avenida Gran Vía de las Cortes Catalanes 617 Bajos 2, en la parada del metro Paseo de Gracia. Entonces, bueno, vamos a esperar unos minutitos. Normalmente pues siempre hacíamos los directos más seguido. Pedimos las disculpas del caso. Ahora es un poco más difícil por la carga de trabajo poder conectar más seguido, y estamos haciéndolo una vez al mes. Pero vamos a seguir en esta dinámica porque creemos que hay temas que deberían ser tratados, y bueno, hemos estado también leyendo muchos comentarios, escuchando muchas transmisiones que se han hecho, y bueno, nosotros queremos dar nuestro punto de vista y también pensando de manera positiva, esperemos pues que estas cosas puedan resolver, que de hecho resuelven ya problemas que también igual nosotros nos planteamos, pero de todos modos volvemos a repetir, hay mucha jurisprudencia con respecto al arraigo laboral que no se va a recoger en esta reforma, y eso es lo que realmente desde nuestro despacho también igual no nos encontramos del todo satisfechos con estas medidas que van a ser adoptadas. Sin embargo, se introducen cambios importantes, y estos cambios importantes sí que realmente se aplaude desde nuestro despacho también a la administración. Y bueno, queremos hablar de todas estas cositas esta tarde, agradecerles a los que se puedan conectar, también invitarles como siempre a que puedan compartir. El vídeo quedará grabado
y lo pueden compartir desde nuestro Facebook. También una vez más invitarles a que se puedan suscribir a nuestro canal oficial de YouTube y seguirnos en las redes sociales de Instagram y de Facebook. Ya hemos empezado un junio muy caluroso, así que nos hemos puesto el ventilador aquí porque si no sería muy difícil estar aquí sentada con la... He tenido que cerrar la ventana de la terraza por la bulla que puede entrar de la calle y así podamos tener una mejor comunicación. Como siempre, os invito a que puedan hacer preguntas y bueno, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos y también invitarles a que puedan entrar a nuestra web www.lux-mediolegis.es. También comentarles que tenemos un sistema de consulta gratuita de 20 minutos online, la cual pueden agendar desde nuestra web. Esta consulta se permite por una única vez para que puedan las personas pues que en fin no se puedan desplazar a nuestro despacho o quisieran una guía rápida, puedan tener este acceso a esta visita online gratuita de 20 minutos. También tenemos otro tipo de servicios que también se ofrecen a través de nuestra web, que viene a ser la consulta ya de pago, que puedes elegirla, hacerla presencial o hacerla también a través de un Zoom. Dura 30 minutos y esa consulta también pasaremos luego de nuestra reunión o en el plazo de 48 horas un email con un resumen de todo lo que se ha compartido en esa visita. Y también hay otro tipo de consulta que es con informe jurídico, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada persona, pero son servicios que tenemos a través de nuestra web para facilitar y bueno, creemos que también igual es importante tener este tipo de servicios. Hoy por hoy los desplazamientos a veces se evitan, ya sea por trabajo. El COVID nos ha cambiado muchísimo, realmente es más, o sea, creo que después del COVID hemos tenido y hemos hecho muchísimas consultas por videollamada, por Zoom, entonces creo que eso realmente va a ayudar mucho. Hola Marita, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. No sé si se me escucha bien y me puedas ayudar también, ya que estás aquí. No sé si se oye bien el sonido. Te agradecería que me hagas un dedito así. Se escucha un viento, sí, es el ventilador. Bueno, y molesta mucho porque si no lo apago, porque con el calor que hace, vale, pues entonces lo vamos a apagar, vamos a aguantar un poquito. Ahora, ¿se escucha mejor? Sí, era el ventilador. Vale, pues así estaremos mejor. Perfecto, muy bien, muchas gracias por estar allí atenta. Y bueno, pues a ver, como hemos venido diciendo desde un principio, es un tema súper interesante. Y yo creo que, a ver, ahora ya son prácticamente las 6:10 de la tarde, yo creo que vamos a dar inicio a nuestra sesión, al tema que vamos a tratar, sobre las novedades que nos trae la reforma del reglamento de la ley de extranjería. El Real Decreto 557/2011 es un reglamento del año 2011 y que la administración ha creído conveniente proponer un proyecto de reforma, el cual seguidamente, no sé si en plazo de un mes igual, ya lo tengamos aprobado o quizás tome más tiempo, no lo sabemos, pero esperemos que sea pronto porque hay muchas cosas buenas que nos van a servir a nosotros como profesionales para poder ofrecer a nuestros clientes también unas mejoras, ¿no? En cuanto a trámites de extranjería, que realmente es de hecho nuestro objetivo, ¿no? Poder servir y ayudar en estos trámites, y también dependemos de la administración en muchas cosas y en otras también pues de la manera de poder nosotros también enfocar cada caso que entra al despacho, si es necesario que tengamos que recurrir
una resolución que consideramos que no se encuentra ajustada a derecho, pues obviamente vamos a proponer al cliente a que podamos llevar el tema a un contencioso, ¿no? Pero pues a veces esto también a la gente no es algo que les guste mucho. Así que en definitiva tratamos que los expedientes en la vía administrativa se puedan resolver de la manera más adecuada posible, y esa es que tenga un sentido favorable, que es el interés de los clientes. Sin embargo, puede haber un 1, un 2% que no tengamos una respuesta favorable, porque también igual la administración haga una valoración que consideramos que no se encuentra correcta. Y ahí está el trabajo que tiene que hacer el abogado, y también la colaboración del cliente, que quiera también igual aunar fuerzas con su abogado que le está llevando el tema, y poder entender que a veces la administración no actúa conforme a derecho y que es necesario, aunque lamentamos que tenga que ser así, pero pasa. Tampoco no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, vamos a empezar por lo que viene a ser el tema de las contrataciones de origen, ¿no? En los últimos años, yo recuerdo en el año 2005, 2006, 2007, porque bueno, yo ya llevo muchos años ejerciendo en esta área de extranjería, pero recuerdo que en esos años se tramitaban muchas autorizaciones de residencia por cuenta ajena inicial, que hoy no vemos. O sea, hoy por hoy ese tipo de trámites prácticamente se hace escasamente, y se decide hacer porque el ciudadano extranjero o bien es peruano o es chileno, porque hay convenio entre España y Chile, y también entre España y Perú. Entonces nos permite traer trabajadores para ocupar cualquier puesto de trabajo sin necesidad que nos presentemos ante la oficina de trabajo a pedir un certificado negativo conforme no hay esa persona para que pueda ejercer ese trabajo aquí en España. Ese certificado realmente se ha vuelto realmente un documento que muy difícilmente, por no decir imposible, se pueda emitir. Y esto pues ha traído como consecuencia de que sean muy pocas las solicitudes de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial que tramita la Generalidad de Cataluña, y por eso las denominamos como contrataciones de origen. Son residencias que las tramita la empresa aquí en España, y una vez que salga aprobada se remite la documentación al ciudadano extranjero en el país de origen, en este caso hablando de Perú y de Chile, y se presentan al consulado competente para poder pedir un visado de residencia y trabajo y luego entrar a territorio español. ¿Vale? También, obviamente, el artículo 40, que los que llevan estos temas de extranjería pues me entenderán, establecen unas, vamos a decir, unas excepciones a la presentación de este certificado de la oficina de empleo que diga que no se ha encontrado una persona aquí, y me refiero cuando se trata, por ejemplo, de ciudadanos extranjeros que tienen al cónyuge residente legal, al padre o madre residente legal, o ya son españoles, ya tienen la nacionalidad española. También a alguna persona pues, que pudiera en su día haberse retornado a su país de origen y haber sido titular de una residencia, pero se retornó. También se le puede aplicar esta preferencia, vamos a decir, de contratación. En fin, este artículo 40 también nos permite traer a trabajadores a través de un puesto de confianza, trabajadores altamente cualificados, sin necesidad de que pasemos por la oficina de empleo a pedir ese certificado. Pero, ¿qué cosa es lo que nos plantea la reforma con respecto a este tema? Bueno, el mayor problema, y donde pueden surgir los mayores cuellos de botella a la hora de activar las inversiones que deben transformar nuestra economía, se ubica en la falta de capital humano en determinados sectores y ocupaciones. Prácticamente
el 50% de las empresas declaran tener problemas de escasez de empleo y dificultad para la cobertura de vacantes. Es decir, que son muchas de las empresas las que pueden haber demandado por parte de la administración competente que esto pueda cambiar, porque no se les permite tener el personal humano suficiente para poder realizar sus actividades económicas y comerciales. Entonces, por ello, se pretende actualizar a la situación real el catálogo trimestral de puestos de difícil cobertura, que casi desde el año 2012 o de repente igual un poquito antes no varía, o sea, no ha tenido ninguna variación que permita la contratación de extranjeros. Había una época en la que nosotros, desde los despachos donde yo he desarrollado mi actividad profesional, presentábamos muchísimas de este tipo de autorización y en la época en la que el contrato para el servicio doméstico, vamos a decir, estaba dentro de este catálogo, entre otras cosas también que también se permitía traer muchas personas de fuera y se hacían muchísimas. Yo me recuerdo que claro, era la mayoría de los trámites en el despacho eran estos trámites de los puestos de trabajo, contrataciones de origen de personas que venían de fuera a trabajar aquí en casas y en otras actividades. La verdad es que ya no recuerdo de memoria porque ha sido hace mucho tiempo, pero hoy por hoy pues eso no lo vemos. A ver, vamos a ver, es cierto que existe un catálogo de puestos de difícil cobertura, pero en los últimos años ha estado circunscrito a actividades de barco, contrataciones para trabajar en un barco. Obviamente, pues sería muy difícil pretender este tipo de contratación porque estas ofertas no abundan y por lo tanto, si no hay este tipo de ofertas, tampoco, pues igual no se van a dar estos trámites. Pero vamos a ver lo que se propone por parte de la reforma, pues que se pueda actualizar teniendo en cuenta la situación real y se pueda actualizar y que haya un catálogo más adecuado que nos permita no solamente, vamos a decir, al amparo de los convenios que existen entre Perú y Chile, sino también a otros extranjeros de otras nacionalidades se pueda traer trabajadores que están escaseando aquí en España. Y vamos a ver qué pasa con respecto a ello. Vamos a ver qué se propone para estos catálogos. Y por otro lado, también queríamos comentar el tema de las renovaciones de las autorizaciones de residencia, porque creemos que aquí hay un punto bastante interesante, es un punto en el que nosotros realmente aplaudimos realmente esta propuesta de reforma en el sentido siguiente. Bueno, normalmente pues las autorizaciones de residente de trabajo por cuenta ajena se renuevan por un plazo de 2 años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración. La diferencia que va a haber ahora es que se va a permitir que se ejerza cualquier actividad en el territorio nacional, o sea, que se trabaje ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Para entender un poco este tema, normalmente lo que estaba sucediendo cuando nosotros, vamos a decir, y vamos a explicarlo con ejemplos para que la gente nos entienda en un lenguaje sencillo. Nosotros cuando tramitamos una autorización de residencia, vamos a poner de ejemplo el arraigo, que es el común denominador de todas las personas que se regularizan aquí, ya sea arraigo social, laboral, familiar, en fin. Pero normalmente se otorga una autorización de residencia por 1 año, que luego hay que renovar. Entonces, esa primera renovación de esa residencia realmente no es una renovación. La ley la configura como una modificación de residencia. Entonces, cuando yo hago ese trámite de modificación de residencia, puedo elegir entre modificar a cuenta ajena y modificar a cuenta propia. Normalmente, la mayoría de los casos modifican a cuenta ajena porque ya están trabajando dados de alta en la Seguridad Social por cuenta ajena, ¿vale? Hoy por hoy, cuando se modifique, entendemos nosotros que esta modificación tendría que aplicarse de manera análoga también
lo que ahora se pretende para las renovaciones de residencia, y que se daría una autorización no solamente para trabajar por cuenta ajena, sino por cuenta propia. Porque si no, ¿qué era lo que necesitábamos hacer para las personas que querían ejercer por esta doble actividad? Ejercer tanto de cuenta ajena por cuenta propia es posible. O sea, yo puedo trabajar para una empresa, pero también puedo tener una actividad económica y estar dada de alta como autónoma. Pero como extranjera, titular de una autorización de residencia, tenía que hacer un trámite de compatibilidad de actividad. Había una actividad principal y luego una que ejercía eventualmente, o vamos a decir que no era la actividad principal, pero había un trámite administrativo que hacer. Entonces todo se hace un poco muy burocrático, mucho papeleo, presentar proyecto, en fin, a veces la gente, además, sinceramente, en los últimos años también, la Oficina de Extranjeros no ha otorgado muchas autorizaciones de residencia por cuenta propia. O sea, ha sido muy difícil que se puedan gestionar autorizaciones de residencia por cuenta propia. Hay unas que tramita la Generalidad cuando estamos en el periodo de modificación, que es el primer cambio de residencia que voy a hacer cuando me toca la primera renovación, pero la ley no la denomina primera renovación y no quiero confundirlos. Es la modificación de la residencia que la he obtenido por circunstancias excepcionales y me paso a una residencia por cuenta ajena inicial, y esta duración de esta residencia es de 2 años. Entonces entendemos nosotros también que de manera análoga a esta modificación se le tendría que aplicar que esa autorización sea por cuenta ajena y por cuenta propia. Y también vamos a ponernos en el ejemplo de que se trate de una renovación normal. Cuando digo renovación normal, porque la primera que hemos hablado es una modificación y la tramita la Generalidad de Cataluña, pero también puede ser que yo haya venido, como alguna que otra persona, con una autorización de residencia por cuenta ajena inicial. Me dan la primera autorización de residencia por cuenta ajena inicial por 1 año y luego la voy a renovar por otros 2 años. Entonces aquí ya es la primera renovación y en esa renovación, que será por 2 años, tendré permiso para trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Voy a poder montar un negocio si es mi decisión invertir, hacer un negocio. Va a haber esa facilidad para los ciudadanos extranjeros emprendedores y esto creo yo que es una medida súper positiva y súper buena, porque realmente yo veo mucha gente que tiene este espíritu emprendedor. Simplemente el problema viene porque hay tanta burocracia, hay tanto papeleo de por medio para poder tramitar una autorización de residencia por cuenta propia, que a veces la gente pues no termina haciendo realidad sus sueños y sus proyectos, vamos a decir, empresariales. Se quedan simplemente pues trabajando para una empresa y yo creo que esto va a incentivar va a incentivar mucho que la gente emprendedora pueda tener esa iniciativa, pueda desarrollar sus actividades. Y además también que los reagrupados en el momento de renovar puedan tener una autorización de residencia renovada para estas 2 actividades, ya sea por cuenta ajena y por cuenta propia también, porque todo eso a todas las renovaciones va a venir, vamos a decir, de manera abordada para que todo el mundo pues tenga libertad de ejercer su actividad de trabajo, ya sea de una u otra manera. Otra cosa también, y lo que nos ha sorprendido mucho, y aquí vamos, voy a tomar un poco de agua. Es que esta reforma nos va a introducir una nueva configuración de residencia por circunstancias excepcionales. Bueno, entre comillas, porque esto lo tenemos que explicar bien para que la gente nos pueda entender. Porque nosotros los abogados, ¿qué hemos venido haciendo ahora mismo con el arraigo laboral? Y aquí es donde está el meollo del asunto, yo creo también, porque ahora mismo pues este punto puede causar mucho revuelo y mucha, vamos a decir, curiosidad, cómo van a ser los criterios y cómo va a tratar el tema extranjería, porque luego
hay que entender también que por un lado tenemos pues la ley, el reglamento, pero por otro lado tenemos criterios internos de la Oficina de Extranjeros, tenemos las instrucciones y que las instrucciones también a veces no se ajustan a derecho en algunas cosas porque hay jurisprudencia que no se aplica y eso también igual a los abogados nos tiene cabezones. Entonces, decíamos que hay una nueva configuración de residencia por circunstancias excepcionales porque lo que hemos venido tramitando ahora, hasta ahora para nuestros clientes, que ha sido el arraigo laboral, resulta que lo que se va a configurar es un arraigo laboral para las personas que acrediten unos ciertos requisitos que son, vamos a decir, prácticamente los mismos, pero con unos matices y que los vamos a detallar aquí. Los 2 años de empadronamiento, la relación laboral tiene que ser regular, pero que en algún momento el ciudadano extranjero quede en situación irregular y por lo tanto solicite el arraigo laboral. Es un poco para entendernos más o menos así lo que entendemos, lo que la ley quiere hacer y de hecho es lo que nosotros hemos hecho mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido muchas personas que ahora, por poner un ejemplo, que hemos tenido en el despacho, por ejemplo, un joven que tenía una residencia de altamente cualificado y estuvo trabajando con un buen trabajo en una empresa importante de aquí de Cataluña y resulta que se le pasó la renovación. Ha estado cotizando de manera regular durante la vigencia de su permiso y cuando llegó al despacho nos dice que quería renovar la residencia. Y claro, cuando vemos la fecha de caducidad, lo primero que le dijimos, perdona, pero aquí hay un problema porque se te ha pasado el plazo, ya no estás dentro del plazo para poder presentar una renovación. Tendríamos que haber tenido tu visita 60 días antes o durante el periodo de los 60 días previos a la caducidad de ese NIE o 90 días después y ya ese plazo estaba caducado, ya se había terminado el plazo y entonces lo que tuvimos que plantear es un arraigo laboral. Esta persona ha venido cotizando dentro de su periodo de regularidad, pero nos toca pedir un arraigo laboral. Entonces eso es lo que se va a seguir haciendo ahora, ¿no? Hay gente también igual que, como por ejemplo los de protección internacional, los que han sido titulares de permisos por asilo o que han estado en trámites de asilo, vamos a decir que durante ese tiempo se crea una autorización, una configuración de legalidad para estos ciudadanos que han aplicado para el asilo porque la administración les concede en un debido momento, no desde el inicio, una autorización de trabajo y durante ese permiso están cotizando a la seguridad social, pero luego llega un momento en que les deniegan ese asilo. Entonces, cuando les deniegan el asilo, ellos directamente pueden aplicar por el arraigo laboral. Ahora, hay compañeros que igual tienen un poco de, digamos, ¿cómo podríamos decir? Es que hemos estado leyendo comentarios y quisiéramos también igual compartir este punto de vista, porque consideran que ya cuando hay un recurso metido, o sea, imaginemos que este señor que se le denegó el asilo ha presentado recurso de reposición o ha presentado un recurso contencioso, ¿cuál es la situación legal de ese ciudadano? ¿No? Entonces, aquí estaríamos en la imposibilidad de solicitar un arraigo laboral. ¿Esto qué va a pasar? ¿Van a poder o no van a poder? Porque claro, la ley nos dice, o sea, vamos a decir, lo que se pretende modificar nos dice que tiene que estar en situación irregular. Entonces, serán considerados estas personas que están en trámite de recurso, ya sea de reposición o contencioso, serán considerados que están en situación irregular o están en situación legal. Entonces, esto también igual es una cosa que iremos viendo. Pero esta autorización, un punto importante de esta autorización es que tendrá una duración de 1 año. Bueno, esto ya era algo que de hecho ya se daba, pero habilitará para trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia. La solicitud podrá ser presentada por la persona interesada o de oficio. Bueno, esto ya es en cuanto a otro tipo de
Bueno, esta sí que la vamos a explicar después porque aquí hay un asunto con el arraigo, en lo que respecta a la configuración de quién puede presentar este tipo de solicitud. Sí, efectivamente, estamos en lo correcto, la solicitud puede ser presentada porque no estamos hablando, regresemos a lo que estábamos explicando en un momento para no generar esa confusión. Estamos hablando de la nueva configuración de residencia por circunstancias excepcionales. Estábamos metiendo el tema del arraigo laboral para explicar qué va a suceder ahora. Ahora va a suceder que el artículo 27 dirá lo siguiente: se podrá conceder una autorización a las personas que colaboren con las autoridades administrativas. Esto no es algo nuevo, esto ya estaba en la legislación, pero más adelante vamos a ver cuál es la particularidad. Personas que colaboren con autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales en cuestiones ajenas a la lucha contra redes organizadas o cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. A estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los órganos competentes la concesión de la autorización de residencia a la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos. Esta autorización tendrá una duración de 1 año, habilitará para trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia. La solicitud podrá ser presentada por la persona interesada, muy importante este dato, o de oficio por parte de la autoridad laboral, e incorporará la resolución judicial o administrativa relativa al acta de infracción emitida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o un acta de conciliación en la que el empleador reconozca la irregularidad de la contratación. Entonces, en este punto, nuestro despacho entiende que este trámite está pensado para aquellos trabajadores que denuncien ante Inspección de Trabajo la relación laboral irregular que mantienen con algún empleador siempre que mínimamente represente un tiempo de 6 meses. Esto significa que no será necesario por parte de este extranjero llevar 2 años en España, sino simplemente haber trabajado en situación irregular durante un periodo mínimo de 6 meses en el último año. Vamos a volverlo a explicar porque yo sé que de repente pues el lenguaje que comparte la reforma no es muy sencillo, son cosas muy técnicas y yo creo que hay que explicarlo. Por un lado, volvemos a repetir, tenemos el arraigo laboral que se tramita con 2 años de empadronamiento. Por otro lado, vamos a tener una residencia de circunstancias excepcionales para aquellos trabajadores que no puedan acreditar una actividad de trabajo regular, o sea, no tenemos una relación regular de trabajo, porque este señor siempre ha estado en situación irregular y va a poder aplicar a este tipo de residencia. Pero lo curioso es que no va a necesitar los 2 años de empadronamiento. Pero vamos a decir que se estuviera incentivando que los ciudadanos extranjeros que trabajen en situación irregular acudan a las autoridades administrativas, concretamente a la Inspección de Trabajo, para que luego puedan tener el documento que les habilite a solicitar la residencia por circunstancias excepcionales como colaboradores con la autoridad administrativa. En este caso, autoridad administrativa, me refiero a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, este dato es un dato muy innovador realmente, porque nosotros hemos estado solicitando indiferentemente el arraigo laboral, tanto se trate de una relación laboral regular, tanto se trate de una relación laboral irregular. Hemos solicitado en ambos casos hasta la fecha y lo seguiremos haciendo hasta que esta reforma entre en vigor y en ese sentido va a haber este cambio, ¿no? Es un cambio brutal, sinceramente. Es un cambio brutal porque vamos a decir que hay una configuración de una residencia que va a poder ser planteada en un corto tiempo, siempre y cuando esta persona haya recurrido a la autoridad competente para denunciar a la empresa que le ha tenido trabajando en situación irregular. ¿Esto qué trae como consecuencias? Son consecuencias obviamente más para la empresa, porque al estar de por medio Inspección de Trabajo, pues las empresas se enfrentan a unas multas increíbles, unas multas que van de los 10.000 euros para arriba, además también de que dentro de la sanción se aplique
el periodo de reconocimiento de la relación laboral que no se ha cotizado, se le haga pagar las cotizaciones al empresario. Entonces, claro, realmente esto también igual, ojo, ¿no? Ojo que esto invita también a que cada vez más los empleadores tengan mucho cuidado con este tipo de contrataciones, porque claro, a ver, ya me dirán ustedes qué piensan, ¿no? Pero obviamente habiendo este caramelo, vamos a decirlo así, de tener la documentación, vamos a decir, más rápida y la gente pues obviamente que esté trabajando en esas condiciones, pues se le va a prender más los focos para luego presentar sus respectivas denuncias ante inspección de trabajo, ¿no? Entonces eso también es una cuestión que hay que tenerla en consideración. Y bueno, ahora regresemos al arraigo laboral, que es lo que hasta el momento ya hemos venido, gracias a la jurisprudencia, que desde marzo de este año que hubo una sentencia súper importante que nos cambió todo ello, el normal funcionamiento de la Oficina de Extranjeros en cuanto al arraigo, pero sin embargo, no nos equivocamos al decir que existe hasta la fecha de hoy muchas sentencias que han reconocido el derecho al arraigo laboral, pero en circunstancias que la Oficina de Extranjerías no lo hace aún. O sea, ha cogido algunos aspectos de las sentencias, pero cabalmente no se está aplicando la jurisprudencia a nivel administrativo. Entonces, igual que nos toca a nosotros los abogados, presentar demanda y esperar que un tribunal aplique la jurisprudencia, pero ellos pues no lo están haciendo cabalmente y tampoco se prevé que lo vayan a hacer. O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. En lo que respecta al arraigo laboral también van a haber cambios y eso es lo que vamos a tratar en un momentito. La definición de arraigo laboral es que por arraigo laboral se podrá obtener una autorización por parte de los extranjeros que acrediten la permanencia continuada de España durante un periodo mínimo de 2 años, ya lo hemos venido diciendo, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que haya residido durante los últimos 5 años, que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a 6 meses y que se encuentren en situación de irregularidad en el momento de la solicitud. A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar cualquier medio de prueba. Aquí tenemos cualquier medio de prueba válido en derecho que acredite la existencia de una relación laboral previa realizada desde la situación de regularidad administrativa. Aquí viene este término que vamos a decir adjetiva el tipo de relación laboral que se pretende incluir en lo que viene a ser un arraigo laboral. Tiene que tratarse de una relación laboral realizada desde la situación de regularidad administrativa. ¿Vale? Se entenderá por regular todo aquel trabajo por cuenta propia o ajena. Aquí tenemos otro punto muy importante. Hasta la fecha, el arraigo laboral solamente se ha permitido realizar a trabajadores que puedan demostrar esa relación laboral por cuenta ajena. La cuenta propia se la habían cargado. Y había muchos colegas que también cuando todavía no había salido la instrucción de extranjería, pues tenían mucha expectativa de que la cuenta propia también entrara. Es más, algunos ya estaban asegurando a mucha gente de que sí, que la cuenta propia entraba, pero no, definitivamente, y eso también obviamente no era algo positivo, ¿no? No era realmente, no estaba perfilándose bien también el tema en lo que respecta a la cuenta propia, pero hoy por hoy se entenderá por regular todo aquel trabajo por cuenta propia o ajena que se haya realizado en los 2 últimos años y que suponga como mínimo una actividad de jornada de 30 horas semanales en el periodo de 6 meses. Esto ya se venía aplicando, pero aquí hay una diferencia y un matiz que ha metido también
o pretende meter esta reforma, y ya nos habla no solamente de 30 horas semanales, sino también la otra posibilidad es que acreditemos 15 horas semanales en un periodo de 12 meses. Entonces, con lo cual, pues, vamos a tener de repente muchos expedientes de arraigo laboral que vamos a poder meter dentro de esta configuración, digamos, que vamos a tener de cara a un tiempo cercano, creo yo. Y espero que con respecto a este punto pues haya sido clara. Sí que igual es un poco no tanto difícil de explicar, pero de repente, como ya hemos venido haciendo unos trámites de una manera, tratar de entender que ahora nos cambian obviamente la figura, pues obviamente también es eso, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos, si esta reforma llega a aprobarse tal y como está redactada y como se ha compartido públicamente, pues vamos a tener que adaptarnos a este cambio, que realmente en lo que se refiere a ese aspecto es un cambio brusco, pero vamos a ir viendo cómo se va a resultar en la práctica, ¿no? Bueno, otro tema importante que se introduce y que también es un cambio brutal, y la verdad que hasta ahora que lo podemos ver, que se está configurando un arraigo familiar un poco particular, porque realmente se habla de un arraigo familiar que no estaba regulado dentro de lo que viene a ser la ley de extranjería y el reglamento, porque se habla de arraigo familiar para el cónyuge, pareja de hecho acreditada, ascendientes mayores de 65 años o menores de 65 años a cargo, descendientes menores de 21 años o mayores de 21 años a cargo de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española o de su cónyuge o pareja de hecho. En este supuesto, se concederá una autorización por 5 años que habilita a trabajar por cuenta ajena y propia. Entonces, esto realmente no nos deja de sorprender cuando lo leemos una y dos y tres veces. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como abogados, ¿qué hacíamos en este tipo de situaciones? Obviamente nos íbamos al Real Decreto 240 del 2007 con las respectivas modificaciones que han habido en los años posteriores y tramitábamos directamente una residencia comunitaria. Obviamente aquí en España tenemos lo que viene a ser el régimen general y por otro lado el régimen comunitario. Cuando se trata de familiares de ciudadanos de la Unión Europea, aplicamos otra legislación. Obviamente una legislación con mejores prerrogativas, porque ya que tengo un vínculo familiar con un ciudadano español o europeo, me permite, vamos a decir, sí, tener un trato diferenciado y bastante mejor al régimen general. Bueno, también hay cositas que a veces yo también igual me he quedado sorprendida, porque siempre se ha creído que es así, pero yo también igual no me lo creo mucho ya, porque en los últimos años las residencias de larga duración para el régimen general las hemos tramitado con una rapidez y una sencillez, y a diferencia de las residencias permanentes en el régimen comunitario, que nos han puesto muchas pegas. Y es más, o sea, hemos tenido que llevar a juicio denegaciones de residencias permanentes para personas con vínculos o que han estado casados con españoles, con hijos menores de edad españoles, con la guardia y custodia, y no nos explicamos cómo es que se pueda denegar una residencia permanente a una persona que ha vivido aquí durante los 5 últimos años, acreditados, y porque se diga que no ha habido un mantenimiento de los requisitos que se debieron cumplir desde un principio que se le otorga a una persona una residencia en el régimen comunitario. La verdad, nos sorprende ese criterio, y esto creo que también igual debería ser una preocupación y se debería cambiar. Cuando una persona en el régimen general de un tercer país le toca pedir su residencia de larga duración, lo único que hace extranjería es ver que tenga sus 5 años de manera continuada, su pasaporte, sellos de entrada, de salida, que no haya salido más del tiempo permitido, y un favorable para su residencia de larga duración. Sin embargo,
los familiares de ciudadanos de la Unión Europea en la permanente, vaya, de requisitos que se les pide. Pero bueno, esto es es otro tema de directo ya. Y no nos queremos salir de este punto, pero estamos viendo que pues se está configurando en el régimen general un arraigo familiar para los ascendientes mayores de 65 o menores de 65 a cargo, descendientes menores de 21 años o mayores de 21 años a cargo, de ciudadano o ciudadana de nacionalidad española, y en estos casos se otorgará una residencia por 5 años por cuenta ajena y propia. Esto es interesante, como venimos diciendo, ya que al parecer sacan del régimen comunitario a estos supuestos y lo colocan en el régimen general. Lo curioso es que nos definen la edad efectivamente, en el caso de los ascendientes. Bueno. Ahora también hay otra cosa muy interesante, y ya esto es también un tema para los estudiantes. Vamos a empezar con los cambios importantes que se pretenden dar para los estudiantes, porque va a querer flexibilizarse el acceso de los estudiantes al mercado de trabajo, fijando un número máximo de 30 horas semanales como actividad laboral y permitiendo que el rendimiento económico que puede obtenerse de la actividad laboral sí pueda formar parte del sostenimiento del estudiante. Esto es muy importante, pero déjenme explicarles por qué, porque seguramente no me van a entender así nada más con lo que les acabo de decir, porque me van a decir cuál es el cambio, abogada, o sea, cómo era antes, ¿no? Obvio, lógico. Entonces, ¿antes qué pasaba? Pues un estudiante tenía su permiso de estudios y para poder trabajar tenía o tiene hasta la fecha que pedir una autorización de trabajo cuando pretende realizar una actividad laboral, ¿vale? Hay que diferenciar también que los estudiantes pueden realizar actividad laboral o pueden realizar actividades que no sean consideradas actividades laborales, pero que es como si fuera, vamos a decirle, unas prácticas a través de un convenio entre universidad, empresa, estudiante, y como no son consideradas actividades laborales propiamente dichas, no necesitaba tramitar una autorización de trabajo la empresa, pero sí la empresa estaba obligada a cotizar ese trabajo de este estudiante, vamos a decir, esta actividad formativa, ¿no? De complemento formativo, vamos a decir, de que haga como una especie de prácticas, y le cotizan a la Seguridad Social, pero no necesitan una autorización de trabajo, pero sí que hay otra figura, que es el hecho de tener un contrato laboral propiamente dicho, que un estudiante hasta la fecha lo tiene y lo tendrá hasta que esta reforma no entre en vigor por 20 horas. Puede pedir un permiso de trabajo por 20 horas. Con un contrato de una empresa por 20 horas, porque lo que se busca es que este estudiante no perjudique sus estudios, o sea, que sea compatible con los estudios, y por eso se le permite como a jornada parcial trabajar. Pues esta reforma pretende flexibilizar el acceso de los estudiantes al mercado de trabajo, fijando un número máximo de horas de 30 horas semanales. Ahora bien, otra particularidad que había, que cuando los estudiantes tienen que renovar su permiso de estudiante, los estudiantes tienen que demostrar que tienen recursos económicos para poder estar aquí como estudiantes. O sea, no me vale que yo hasta la fecha, vamos a decir, porque esto es algo que se va a aplicar más adelante, no me vale yo como estudiante que pretenda explicar a la administración que estoy haciendo un trabajo que me permite de ese trabajo tener un dinero, y ese dinero me justifique que yo voy a poder pagar mis estudios. Hasta la fecha no se ha permitido a los estudiantes. O sea, los estudiantes o bien dependen de los padres que están en el extranjero y les envían dinero y se acredita a través de un extracto bancario que se cuenta con una cantidad de dinero más o menos por año, 8.000 euros, vamos a decir, para poder estar aquí como estudiante. Pero ahora va a haber esa flexibilización, se les va a permitir trabajar más horas,
30 horas semanales, y también se va a permitir que el rendimiento económico que pueda obtenerse de esa actividad laboral sí que pueda formar parte del sostenimiento del estudiante. Y esto es muy importante porque hay muchos estudiantes que a veces se ven en una complicación para renovar sus permisos de estudios porque ya los padres, pues obviamente año tras año mandando dinero, es muy complicado también el sostenimiento de los estudiantes aquí en España, ¿no? Pero algo súper novedoso y que queríamos dejar para el final, y yo creo que con esto vamos a terminar, si no tienen preguntas, es que va a haber una nueva modalidad de arraigo. Va a haber una nueva modalidad de arraigo que se denomina para la formación. Por arraigo para la formación podrán obtener una autorización provisional por un tiempo de 12 meses los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 2 años. También se les va a pedir un empadronamiento de 2 años, pero además deberá cumplir de manera acumulativa los siguientes requisitos: carecer de antecedentes penales, tanto en su país de origen como en los países donde pudiera haber residido los últimos 5 años. Y aquí viene el punto interesante, que se deberá comprometer a realizar una formación para el empleo reglada o a obtener una acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral, o una formación conducente a la obtención de la certificación de aptitud técnica o habilitación profesional necesaria para el ejercicio de una ocupación específica. A esos efectos, la matriculación deberá haberse realizado en un plazo de 3 meses desde la obtención de la autorización de residencia, quedando obligado a comunicar a la Oficina de Extranjería si no se hubiera producido dicha matriculación. Entonces, esto realmente va a ser una ayuda brutal también que van a tener los estudiantes, sinceramente, porque desde el año 2018 se ha intentado mejorar todo lo que viene a ser el aspecto de motivar, digamos, a que tengamos calidad de inmigración, gente que venga a estudiar, que aplique sus estudios aquí en España y darles las mayores facilidades para que puedan trabajar aquí, vamos a decir, una inmigración un poco más cualificada, más preparada, más formada. Ese arraigo para la formación pretende introducir, vamos a decir, un vehículo que permita a los estudiantes tener también, a través de un arraigo estudiar una formación con una cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral, o una formación conducente a la obtención de la certificación de aptitud técnica o habilitación profesional necesaria para el ejercicio de la ocupación específica, y que va a haber como una especie de control, ¿no? O sea, yo presento el expediente, digo, pues quiero, como estudiante voy a solicitar, ya me he quedado en situación irregular, no puedo renovar o no me interesa ya renovar mi permiso de estudiante, pues quiero esta autorización de residencia por arraigo, que va a ser otorgada por un periodo de 12 meses, ya tengo 2 años de empadronamiento, y voy a apuntarme a realizar una formación con estas características. Pero vamos también a entender que esta autorización de residencia va a poder ser prorrogada por una única vez y por un periodo igual de 12 meses. En los casos que la formación tenga una duración superior a 12 meses o su duración exceda la vigencia de la primera autorización concedida. Entonces, claro, ¿qué pasa después de esos 24 meses que voy a ser titular de este tipo de autorización? Aquí la propuesta de reforma es que, una vez superada la formación y durante la vigencia de la autorización provisional, es decir, no esperar a que se caduque, sino durante la vigencia de esta autorización provisional, el interesado presentará la solicitud de autorización de residencia y trabajo ante la Oficina de Extranjería, junto con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario que garantice al menos el salario mínimo interprofesional en el momento de la solicitud, y prueba de haber superado la formación prevista en la solicitud provisional. La Oficina de Extranjería concederá en estos casos una autorización de 2 años que habilitará a trabajar.
Entonces, bueno, los estudiantes, como decía, desde el año 2018 han tenido varias opciones mejoradas, porque, claro, tiempo atrás se le ponía las cosas muy complicadas a un estudiante, prácticamente tenían que esperar 3 años de haber estado como estudiante para poder pasar a residencia. Para poder hacer una modificación de autorización, no, una modificación de estancia por estudios a una autorización de residencia por cuenta ajena inicial o por cuenta propia, según su decisión. Pero luego en el año 2018 pues se introdujeron modificaciones. Se les permitió, por ejemplo, tramitar, si es que demostraban que en los 2 años previos a la solicitud de la residencia para prácticas han tenido un nivel 6, por ejemplo, haber realizado un máster que les permita dar ese salto a residencia. La importancia de dar ese salto a residencia es porque una residencia nos permite luego tramitar una nacionalidad española, y una persona que viene aquí con una formación profesional, pues igual de repente le interese la nacionalidad porque piense estar aquí un periodo de tiempo en España, o de repente también migrar a otro país europeo y con una nacionalidad española pues tener mejores expectativas laborales. Entonces, claro, la importancia de dar ese salto a residencia, que durante muchos años se les tuvo a los estudiantes, vamos a decir, muy frustrados, y luego pues se han dado estas soluciones, vamos a decir, pero que tampoco no alcanzaba a solucionar el problema, porque no todos pues tienen un nivel 6 de estudios, no todos podían tramitar una autorización de residencia para prácticas, porque también igual no tenían o bien convenio para prácticas o un contrato de trabajo para prácticas. Entonces, en este caso, pues creemos nosotros que igual en este sentido, este arraigo para la formación ayudaría a estos estudiantes que puedan acreditar que tienen 2 años de empadronamiento, que carecen de antecedentes penales en España y en cualquier otro país que hayan residido los 5 últimos años, y que se comprometan a realizar una formación con las características que va a ser aprobado, o que establece la reforma, y que luego pues obviamente sea una formación en la que efectivamente se efectúe la matrícula, porque la Oficina de Extranjeros de alguna u otra manera va a controlar que dentro de los 3 meses posteriores a la solicitud de esta residencia se haya hecho efectiva esa matrícula. Y luego se podrá prorrogar este tipo de permiso por 12 meses más. Y luego, como ya no se podrá prorrogar, pues se empuja un poco a que el estudiante pues ya entre al campo laboral, a ejercer su actividad y tener un contrato de trabajo que le permita tener una autorización de residencia que le habilitará para trabajar, y esta autorización de residencia será por un periodo de 2 años. Esto, bueno, yo creo que va a ayudar también a aquellos estudiantes pues que no puedan ver que su situación les lleve a poder de repente pedir cualquier otro tipo de permiso que ya pudiera estar regulado en la regulación de extranjería vigente y en el reglamento respectivo. Bueno, este tema yo creo que igual vamos a seguir tratando porque son muchas cosas que vamos a ir viendo, y a nosotros nos gusta mucho también tener las instrucciones. ¿Por qué? Porque las instrucciones que van a ir saliendo en su momento, en su día, después de que se haga efectiva esta reforma, nos ayudan un poco a nosotros a saber cómo va a trabajar la administración. No porque nosotros necesitemos conocer la ley, porque la ley ya la tenemos al alcance para poder leerla y para poder interpretarla, y nuestra formación profesional pues nos prepara para ello, ¿no? Para poder interpretar el espíritu de la ley y poder conocer qué situaciones se pueden dar en cada caso. Pero las instrucciones lo que hacen es ayudarnos a conocer la cabeza de la Oficina de Extranjería, o sea, de las personas que tienen la decisión en la administración para las concesiones de la residencia. Y bueno, sinceramente desde nuestro despacho tratamos los temas en general, de configurarlos de una manera como para solucionarlos de una manera práctica y rápida. Realmente nos gusta
dar una solución, vamos a decir, práctica y rápida. Y sinceramente también aquí tenemos que tocar un punto muy importante y el cual nos tiene, vamos a decir, un poco en el sentido atado de manos, que nosotros no resolvemos, que a veces los tiempos de extranjería, si bien es cierto que en estos últimos meses están mejorando muchísimo, los arraigos laborales están saliendo en 2 meses, los arraigos sociales también de 7 a 8 meses que se estaban tardando, también igual ya vemos que están tardando un poco menos, pero el ciudadano extranjero debe entender que nosotros como profesionales hacemos un trabajo y el trabajo importante de poder guiarles en su proceso y de hacer ese estudio y análisis de su caso y enfocarlo de la manera correcta y precisa, pero luego ese expediente que nosotros armamos, todo bonito, llega a manos de la administración y ahí es donde se producen los retrasos. Entonces, pero como vuelvo a repetir, lo cierto se ha dicho, la administración en los últimos meses está agilizando, aunque a pasito lento, pero está agilizando ya los trámites de extranjería y entonces confiemos en que eso vaya mejorando y con esta reforma también muchas cosas puedan seguir mejorando para todos nuestros clientes, muchos de ellos ciudadanos extranjeros, muchos de ellos con proyectos profesionales y que esta noticia les va a caer como anillo al dedo a aquel emprendedor que me está escuchando y que quiera trabajar por cuenta propia, que sepa que se va a dar un cambio brutal y van a poder realmente en el momento de renovar tener sus permisos no solamente para trabajar por cuenta ajena, sino también si hay ese espíritu emprendedor que puedan también aportar a la economía española. Obviamente eso implica pues también todas las responsabilidades que una persona que ejerce una actividad económica aquí pues tenga que hacer, pagar impuestos, pagar de repente si necesitas un local para poder ejercer tu actividad, pero realmente yo creo que es una manera de salir adelante también muy positiva para todas las personas porque ya es un trabajo que hacen para ustedes mismos, no para otra persona, que no digo que esté mal, pero yo creo que también igual se van a sentir muy confortados de poder crecer en ese ámbito para las personas que quieran hacerlo y que tengan ese sentimiento de hacerlo, ¿no? Y bueno, agradecerles a las personas que se han conectado con nosotros y bueno, como vuelvo a repetir, este vídeo queda grabado en nuestro Facebook, si lo quieres compartir con tus amistades, si crees que les pueda ser de ayuda, te invito a que los puedas compartir en grupos o con tus amistades que tengas en tu Facebook. Una vez más, repetirles, mi nombre es Luz Segarra, yo soy abogada titular del despacho Lux Legis, mi teléfono es el 671-626-039, nos encontramos en la avenida Gran Vía de las Cortes Catalanes, 617, Bajos 2. Estamos en el centro de Barcelona, en la parada del metro Paseo de Gracia, línea verde, línea lila, línea amarilla y la línea roja que te deja en Plaza Cataluña y caminas 5 minutos y ya estás en nuestras oficinas. Y bueno, también invitarte una vez más a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, de Instagram, siempre vamos publicando notitas, novedades, también en YouTube, que te suscribas a nuestro canal para que puedas estar al tanto de los vídeos de carácter profesional que brindamos para que la gente pueda tener información interesante sobre estos temas también y de cualquier otro tema también que pueda ser útil y pueda ayudar. Bueno, me despido agradeciéndoles su fidelidad, también a nuestros clientes que siempre pues igual nos recomiendan con otras personas porque están muy contentos con nuestros servicios y nosotros realmente sinceramente pues nos esforzamos mucho también para poder dar soluciones a sus casos en la mayor brevedad posible, que nos permita también obviamente la administración, pero confiamos en que todo vaya mejor. Muchas gracias por conectarse con nosotros y pues que tengan un muy bonito fin de semana en compañía de sus respectivas familias y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.